Señoras y señores, muy buenos días. Les saluda Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza, para invitarles a que nos acompañen en la entrevista que realizamos al señor embajador de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas aquí en Ginebra, Suiza, el doctor Juan Antonio Quintanilla Román. Él es embajador ante las Naciones Unidas e igualmente ante los organismos internacionales con sede en Suiza. El doctor Quintanilla Román ha ratificado su rechazo de forma enérgica a la declaratoria del gobierno norteamericano de incluir a Cuba dentro de la lista de gobiernos patrocinadores del terrorismo a nivel internacional, considerándola ilegítima, inmoral, fraudulenta e ilegal, coincidiendo esto con declaraciones de prominentes congresistas norteamericanos y otras personalidades y gobiernos del mundo. Con el excelentísimo embajador Juan Antonio Quintanilla Román vamos a abordar también algunos otros temas que tienen que ver con la solidaridad que ha desplegado Cuba hacia los pueblos del mundo e igualmente cómo esos pueblos del mundo buscan recibir la paz, la solidaridad, la fraternidad y no la injerencia extranjera de Cuba como algunos organismos internacionales apoyados por los norteamericanos y algunos gobiernos europeos intentan endilgarle al gobierno de Cuba. Sean ustedes bienvenidos a acompañarnos a esta entrevista con el doctor Juan Antonio Quintanilla Román, embajador de Cuba aquí ante las Naciones Unidas. Señor embajador de la República de Cuba ante las Naciones Unidas, bienvenido. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno cubano está adoptando para defenderse de los ataques del gobierno norteamericano, procurando dañar la imagen y desprestigiando al gobierno de Cuba, incluyéndolos en la lista de gobiernos patrocinadores del terrorismo a nivel mundial? Bienvenido. Gracias, Eliezer, por la invitación y por la oportunidad de compartir con los televidentes y radioyentes sobre este tema tan importante a raíz de la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de los países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Yo creo, Eliezer, que habría que decir de manera resumida que Cuba rechaza en los términos más enérgicos, absolutos, y de manera firme esta medida tomada por la administración del expresidente Trump, que como se conoce fue una medida de última hora, adoptada a pocos días de concluir su mandato presidencial. Y es una medida espuria, es ilegítima, es fraudulenta, porque no carece de toda legitimidad y argumento. Es bien conocido por la comunidad internacional que Cuba no es un Estado patrocinador del terrorismo, por el contrario, es un Estado que siempre ha rechazado y condenado cualquier forma y manifestación del terrorismo por quien quiera, donde quiera y contra quien quiera que se cometa. Por el contrario, Cuba es un país que ha sido víctima del terrorismo y del terrorismo de Estado cometido por personas radicadas en el territorio estadounidense y en ocasiones con la complicidad y la tolerancia de las autoridades estadounidenses. Y como resultado de esas acciones terroristas contra mi país, pues hoy viven más de 2.000 cubanos con discapacidades y más de 3.000 han perdido la vida. Por tanto, es ilegítimo, es fraudulento calificar a Cuba como un país que patrocina el terrorismo. Nosotros hemos ratificado, somos el quinto país a nivel mundial que ha ratificado los 19 instrumentos internacionales que existen para combatir el flagelo del terrorismo. Este es otro elemento que podemos utilizar para rechazar, condenar y criticar esa medida adoptada contra nuestro país. No se puede desconocer también que esta medida se toma en el momento final de una administración que termina sin moral ninguna, en el peor momento, con muchísimos problemas en la sociedad estadounidense y que también es una medida que busca, que tiene por objetivo entorpecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba a partir de que asumiera la presidencia el presidente Biden el 20 de enero. Y también es una medida que persigue objetivos políticos para pagar favores electorales y también no se puede descartar la posibilidad de que tenga objetivos electorales con vistas al proceso de elección presidencial del año 2024.
¿Qué acciones se están realizando en Ginebra, Suiza, para contrarrestar esas medidas coercitivas del gobierno norteamericano para procurar intentar levantar esas medidas, señor embajador? Se ha generado un movimiento internacional inmediatamente después de conocerse la medida. Parlamentos, gobiernos, personalidades de la política, del mundo del arte, de la cultura, académicos, congresistas del propio Congreso norteamericano, representantes y senadores, organizaciones no gubernamentales se han pronunciado desde que se conoció la medida en contra de ella y están pidiendo que se revierta lo antes posible. Y nosotros, desde el ámbito multilateral en las Naciones Unidas, también estamos realizando acciones y, por ejemplo, en cualquier foro que se pueda abordar este tema, así lo haremos en la conferencia de Desarme, en el Consejo de Derechos Humanos, cualquier tribuna, cualquier reunión en un organismo internacional que permita abordar la temática, pues será utilizada por nuestros diplomáticos como una manera de denuncia y de exigencia de que se revierta esta medida lo antes posible. ¿Se esperan cambios con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos con relación a la política exterior de Trump? El director general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, el compañero Carlos Fernández de Cosío, ya lo ha expresado y es bien conocido que el presidente Biden durante su campaña electoral en el año 2020 expresó que las medidas adoptadas por la administración de Trump no habían dañado al pueblo cubano y no habían logrado el objetivo de avanzar en los intereses estadounidenses con respecto a Cuba. Por tanto, esas declaraciones sugieren que el presidente Biden y su equipo pudieran tener la voluntad de regresar al punto donde se quedaron las relaciones bilaterales cuando concluyó la presidencia del presidente Barack Obama. Por tanto, hay una expectativa, no se puede desconocer y también es una buena señal que dentro del equipo de trabajo que está nombrando el presidente Biden existan varias personas que tienen experiencia en la interacción con Cuba y eso pudiera de alguna manera influir en que hayan pasos positivos. De todas maneras, Eliezer, yo quiero enfatizar que en el caso de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos no puede esperarse ninguna concesión política por parte del gobierno cubano. Cualquier medida, cualquier paso debe ser adoptada en base al respeto mutuo, al diálogo, a la cooperación y que todo tribute en una relación civilizada entre ambos países. Dentro de los proyectos que tiene usted como embajador aquí en Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, para mostrar la cara amable, pacifista, solidaria, humanista de Cuba, ¿qué hay? No importa cuántas medidas puedan adoptarse en contra de nuestro país, Eliezer, siempre defenderemos los principios del multilateralismo, de la paz, de la solidaridad, de la cooperación internacional y continuaremos presentando iniciativas en las Naciones Unidas que avancen esos derechos, que avancen esos principios. Y a nivel internacional continuaremos compartiendo lo que tenemos, no lo que nos sobra. Continuaremos siendo solidarios, continuaremos defendiendo la unidad de los pueblos, tanto en nuestra región de América Latina y el Caribe, como a nivel mundial. Algunos gobiernos del mundo intentan dañar la imagen del gobierno cubano diciendo que están interfiriendo en políticas internas, caso Colombia y otros países básicamente en Sudamérica. Eliezer, como nosotros rechazamos que hay injerencia en los asuntos internos de Cuba, pues también nos abstenemos de actuar de una manera injerencista en los asuntos internos de otros países. Ninguna acción de Cuba está destinada a esos propósitos. Finalmente, señor embajador, un mensaje a los pueblos del mundo y al pueblo cubano. El mensaje es de unidad, de solidaridad, de batalla, de rechazo al unilateralismo y a las medidas coercitivas unilaterales. Todos debemos estar unidos, luchar por el desarrollo, por la paz y por la supervivencia de la especie humana. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias a ustedes, Eliezer, nuevamente por esta invitación y la oportunidad de compartir con los televidentes y radio oyentes.